Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa, tu lucha es mi lucha, por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas, y somos muñecos de aquel que nos paga, con unas mentiras, monedas baratas, sembrando pobrezas, bandejas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Muy buenos días a todos nuestros queridos radio escuchas. Les hablamos desde su programa Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos, y a todas las personas que nos están escuchando. El programa Voces de la Soberanía es y tiene por objetivo educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero sobre nuestra dirección electrónica voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas. Y estamos todavía en las octavitas, así que nos puede mandar también unas felicitaciones de Navidad. Y nosotros en programas subsiguientes prestaremos y en la medida posible atención hacia los comentarios o preguntas que usted nos haya enviado. El segundo anuncio nos lo dice Gabriel. Sí, de hecho, estamos pasando de las octavitas al octavón, y los amigos de Aguada, del Centro Cultural de Aguada, nos están enviando un anuncio de que van a celebrar la 27ª Parranda del Octavón, dedicada al Comité de Ciudadanos Aguadeños por la Conservación del Ambiente, que es una temática que va a ser muy importante para nosotros durante este año, y va a ser hoy mismo, sábado 25 de enero, a las 8:30 de la noche, en la plaza pública de Aguada. La presentación artística incluye al conjunto típico Aymaco, con el cantante y músico Edward Soto, y me consta que suena muy bien. Así que del área noroeste, sobre todo, están invitados para la 27ª Parranda del Octavón en la plaza del pueblo de Aguada. A las 8:30 de la noche. Hoy mismo. Hoy mismo. Así que si a usted le interesa nuestra música y un poquito del jolgorio sano que estos compañeros y amigos de Aguada van a proponer, pues ciertamente usted está cordialmente invitado. Lo van a estar transmitiendo también por Radio Una, que es AM 1340 y 96.5 FM, por si no puede llegar hasta allí, quiere escucharlo, pero desde luego en persona se escucha mejor. Bueno, nosotros tenemos un par de temas que nos gustaría trabajar en la mañana de hoy. El uno es sobre esta, vamos a decir, noticia muy triste que surgió durante la semana, en la cual de forma un poco súbita
la presidencia de la universidad anunció el poner en moratoria un número de programas. El segundo tema que nos interesaría trabajar es en esta cápsula que hemos mencionado para ustedes a lo largo de los pasados mes y tanto sobre economía política. Pues hemos de trabajar un poquito la idea de lo que es liberalismo y lo que sería el surgimiento del capitalismo. Pero vayamos a lo primero y después trabajamos a lo segundo. En la semana del 13 de enero, el presidente de la universidad envió una comunicación, él le llamó un seriado, una carta circular, a las diferentes unidades del sistema de la Universidad de Puerto Rico, anunciando el que ponía en moratoria unos 64 programas de las diferentes unidades. Para el día 24, que era ayer viernes, esperaba tener algún tipo de respuesta de parte de los gestores de las unidades. Del 13 al 24 creo que con suerte hay unos 10 días. Y que la moratoria hubiera de aplicar para el 31 de enero. En el día de ayer el presidente envió una nueva carta a todas las unidades y en esta ocasión la carta no estaba restringida a los gestores y decanos, como estuvo la carta circular inicial, sino que fue referida a toda la comunidad universitaria y en la cual, según lo que aparece en la carta, él, luego de un análisis ponderado y con la colaboración de los gestores de las unidades, puso en pausa el asunto de la moratoria en unos programas académicos. Y entonces abrió al que se puedan aceptar estudiantes a estos programas académicos que anteriormente había puesto en moratoria. Y dijo, y fue más o menos enfático en que esta llamada moratoria, pues ahora no iba a aplicar. Ahora bien, conociendo como conozco a mi amigo Gabriel, está a punto de reventar allí, casi tirarme con el micrófono. Yo me gustaría iniciar esta discusión que tiene muchos pespuntes sobre este tema, pero me gustaría empezar la discusión por el hecho de que ¿qué es la universidad para nosotros? Y luego podemos entrar en los pormenores de cómo este proceso caminó, este proceso de esta supuesta moratoria caminó. Así que voy a empezar por allí con Gabriel. Gabriel, tú fuiste profesor, fuiste estudiante ciertamente en economía, en planificación. Es más, estudiaste con un profesor de ingeniería civil sobre el asunto de lo que es la planificación de carreteras. Así que tú fuiste profesor en la universidad sobre planificación. Así que fuiste funcionario de gobierno que trabajaba en lo que era planificación de la infraestructura de Puerto Rico. Así que tú tienes una visión sobre lo que es la universidad y cómo te puede ayudar a ti como persona a progresar profesionalmente y a contribuir positivamente al país. Así que te tiro la pregunta, ¿qué cosa es la universidad para ti? Antes de que vayamos al caso de la... Bueno, aclarando un poquito el récord, sí, hice un bachillerato de economía aquí en Mayagüez, una maestría en planificación económica y urbana en Río Piedra y una maestría en ciencias de ingeniería civil aquí en Mayagüez, en temas de transportación. Y por lo tanto, sí toda mi vida he estado muy relacionada con la universidad y los 10 años de profesor en la Escuela Graduada de Planificación.
Así que he estado relacionado, pero la universidad entiendo que va mucho más allá del tratar, del servirle a los individuos como medio de aprendizaje, de superación, de formación intelectual, sino que sobre todo la universidad tiene una función social para la sociedad donde existe, en cuanto a atender las necesidades de esa población, de esa nacionalidad, en su desarrollo, en el carácter humano y en el carácter económico, político, en todas las facetas, además de a sus individuos, en su desarrollo hacia el futuro, según los intereses de esa nacionalidad que sea en particular. Y ese es un aspecto que en este caso estamos viendo que no se está atendiendo, que hay una dirección universitaria que no se identifica con esa función esencial de la universidad para el país y está pensando desde la perspectiva de su nuevo jefe, que es la Junta de Control Fiscal, que esos son neoliberales extranjeros que no tienen ningún interés en que Puerto Rico se desarrolle según sus intereses. Lo que le interesa es imponer un sistema económico neoliberal, que ya discutiremos más adelante también. Y que todo lo relacionado a la universidad, de Fortuño para acá, lo están viendo como un gasto. Y a ellos les interesa reducir ese gasto público en algo que para ellos no tiene ningún valor. Y que si va a haber una universidad que se la ingenie para sobrevivir por sus propios medios, que no sea un gasto del gobierno. Y esa actitud es, de nuevo, completamente contraria a los intereses del pueblo de Puerto Rico, y desde esa perspectiva es que surge esta circular, que yo creo que la retiraron, pero no confío en que la hayan retirado. Yo creo que esto es como lo de recursos naturales. Tiraron una orden administrativa, explotó en contra, así que la modificaron ligeramente y ahora están viniendo con una ley que hace lo mismo, y a nivel de todo Puerto Rico, que no confiemos en que esta administración, en lo que tiene que ver con la universidad, vaya de verdad a volver a la esencia de la universidad, dejar de servir a la Junta de Control Fiscal. Así que estar en guardia todavía. Así que nosotros tenemos hoy la fortuna, tenemos aquí 4 de nosotros que hemos sido profesores en la universidad en distintas áreas. Así que, pues como le mencionamos, estamos primero hablando un poco sobre esta supuesta moratoria que luego se cancela, pero quisiera pues hablar un poco sobre eso, sobre la universidad y nuestra visión de por qué sería útil. Y luego entramos a lo que fuere la cápsula sobre economía política. Y tenemos aquí con nosotros a 2 de nuestros, les llamo moderadores, porque en realidad todas las ideas nos ayudan a moderar en qué dirección vamos pensando. Así que es moderando en el sentido un poco más amplio de la palabra. Tenemos por aquí al doctor Agustín Irizarry Rivera. Buenos días, Agustín. Buenos días. Y tenemos al doctor José Israel Alameda Lozada. Buenos días a todos. Saludos. Bueno, así que la pregunta que le tiré a Gabriel era, ¿qué cosa es la universidad? Y claro, hago la pregunta a la luz de esta supuesta moratoria que luego se descontinúa y luego, pues bueno, no se sabe lo que vaya a pasar. Pero bueno, les tiro la pregunta a ustedes. Bueno, mira, rápido, la carta circular que decide cuáles son los programas que se van a eliminar tiene el criterio sacado de la manga Production de 10 matriculados o 10 solicitudes para entrar al programa o menos. Y entonces tiene una lista, que yo la tengo por ahí, que está en la Calle, Humacao, recinto de Mayagüez, etcétera. En el recinto de Mayagüez, que nos compete, pues está Ciencias Sociales, Estudios Hispánicos, y incluye también el programa de Economía. Y dice allí que el programa de Economía tiene 5 o menos. Nosotros que estamos en Economía, esta última
solicitud para entrada era de 19. La anterior era de 18 y la anterior año era de 14. Espérate, tú estás diciendo que en la presidencia de la universidad tienen información obsoleta y toman decisiones en base a información obsoleta. Bueno, no sé, pero la información que nosotros tenemos, que es la de primera tinta, porque yo estoy en ese comité, yo estoy allí en eso, el Departamento de Economía, pues mira quiénes van a entrar, quiénes no van a entrar, de dónde vienen, etcétera. Y entonces son sobre 14. O sea que parece que los números cardinales, esto pues se le olvidó. Y entonces, pero no es solo eso, es que ponen en moratoria esos programas, pero a la misma vez le dicen, hagan las gestiones de mercadeo, vayan a las escuelas, pongan anuncios en las diferentes rotativos, hagan lo que ustedes crean para que aumente el número de matriculados. Está bien, pero si tú lo pusiste en moratoria, pues quiere decir que no me van a aceptar ninguno. De hecho, de los 19, ya había habido llamadas al departamento diciendo, mira, ¿qué va a pasar allí? Porque si entonces estoy solicitando primera opción economía, pues entonces díganme, fíjate hasta dónde llega la locura, la estupidez, la barbarie de esta situación. Ahora, de la noche a la mañana, el rector de Mayagüez, el rector de Río Piedras, el rector del recinto de ciencias médicas, que no está implicado en este caso, dijeron que eso no lo iban a poner, implantar. Pues entonces, este señor, que es el presidente de la universidad, ha tenido que darle hacia atrás. Y yo creo, señores, que los días de este caballero están contados. Porque ya noticias que tengo inside the door, ¿verdad? Under the door, over the door, behind the door, in the middle of the door, etcétera, etcétera. En English, to understand. Jennifer. Entonces, ya yo creo que están contados. Dejo aquí al de la APU. Mira, gracias por invitarnos y gracias por discutir este tema. El país se debe dar cuenta de que esta instrucción que da la oficina del presidente está tan mal pensada y peor ejecutada cuando se levantó todos los estudiantes de todos los recintos, todas las organizaciones sindicales de la universidad, con una sola voz. ¿De qué demonios tú estás hablando? Esencialmente fue la pregunta. O sea, esa directiva no tenía ni pies ni cabeza. Tú examinabas, primero, los programas académicos. Tú puedes tener un programa académico que gradúe 2 en el año, que admita 3 en el año. Y si es un programa académico que el país lo necesita, son cirujanos, son economistas agrícolas. O sea, podemos tener un país donde no haya nadie que sepa de economía agrícola. En serio, ¿a alguien se le puede ocurrir semejante barbaridad? Entonces, ese es uno de los programas que decía, no, es que admite poca gente. Ah, bueno, admite mucha gente y lo vas a cejar. Tú eres el administrador de la universidad pública. Tú lo que tienes que salir a buscar, a estimular a la gente que estudie eso. Si tú le tienes que dar una beca a un estudiante sobresaliente para que se dedique a ser economista agrícola, pues ese es tu trabajo. Tienes que ubicar las necesidades del país primero, ¿no? El problema es que tenemos una serie de administradores universitarios que piensan que la universidad es una fábrica de hacer salchicha. Entonces, si no vendes salchicha de sabor de tomate, pues entonces tienes que hacerlas de sabor de pera. Una cosa absurda. Esto está no solo mal pensado, porque los programas se nutren no solo por los que tú admites directamente por la puerta, sino por los que se trasladan, ¿verdad? Es decir, que hay estudiantes que pudieran entrar a la universidad muy jóvenes y todavía no han acabado de descubrir cuál es el área que de veras les llena el corazón. Claro, y descubren eso en el proceso y deciden, esto no es para mí, yo me voy a mudar a esta otro tema porque ese es el que me gusta. Yo, por ejemplo, yo soy un ejemplo de eso. Yo no entré en economía. Es que nosotros no cogemos economía en la escuela intermedia ni en escuela superior. Yo vine a coger economía ya viejo, cuando estaba en la universidad, y me gustó. Cogí clase de economía con David Morales, de economía de Puerto Rico y de política fiscal con Arthur Mann, y me encantó esa clase. Y dije, aquí yo me voy. Exactamente. Pues, pero fue cuando en segundo año de universidad. Y eso no está en el análisis. Y no. Entonces, es un análisis sinceramente estúpido.
de cómo es que funciona la universidad. No miran tampoco como un programa que pudiera tener pocos estudiantes que se dedican a esa materia, pero los profesores del programa apoyan de forma vital otros programas. Los programas de estudios hispánicos son los que atienden el tema de enseñarle a la gente redacción, comprensión de lectura. ¿Tú crees que nosotros podemos graduar enfermeras, ingenieros, físicos, que no sepan hablar el idioma del país, que no puedan escribir lo que están estudiando, lo que están trabajando? Pues es una locura tú pensar que porque hay poca gente que vayan a estudiar solamente se especialicen, porque esto es un asunto de especialidad. O sea, tú tienes programas para producir gente que son especialistas en una cosa, pero esa no es la única función del programa, ¿ves? Entonces, esta incapacidad de entender la universidad como un todo. Entonces, no solo ese asunto filosófico, ¿verdad? De que los criterios que estás usando son improvisados, porque existían, hay un proceso en la Universidad de Puerto Rico para evaluar los programas, porque nosotros reconocemos dentro de la Universidad de Puerto Rico, igual que se reconoce en todas partes del mundo, que hay cosas que nacen y hay cosas que mueren, y hay programas que llegan a un punto que ya no cumplen sus objetivos, que las cosas han cambiado, que hay que cambiar el foco del programa. Pues hay un proceso para hacer eso. La Universidad de Puerto Rico tiene un proceso que fue revisado recientemente, la última versión es del 23. Pues esta gente se salta todos esos procesos, se inventan una cosa mal hecha y la ejecutan peor. Uno de los programas que en Mayagüez está en moratoria es el programa de Ciencia de Alimentos, Bachillerato en Ciencia de Alimentos, que acaba de ser instaurado. Entonces el criterio del programa es, si no admiten 10 o más en los últimos 3 años, pues no puedes, entras en esta lista. Entonces le ponen 0 al año, al negativo 2 y al negativo 1 de ese año, de ese programa. El programa no existía, no podía aceptar ningún estudiante porque no existía. El programa lleva mismo un año, y entonces yo le dice, no, tienes 0 los pasados años 2 y 3, pero ¿cómo voy a admitir un programa que todavía no había creado? El programa es nuevo. O sea, es una no solo un mal... es malo en todo. En todo. O sea, los datos están mal, la ejecución está mal y el marco mismo de cómo yo evalúo los programas está mal hecho. O sea, es un ejemplo terrible de lo mala que es la administración universitaria. La universidad funciona. Si la universidad la dejas trabajar como debe ser, funciona y le da servicio al país. Pero la proyección que hacen los mismos administradores es que quieren cejarla. Siguiendo, como dice Gabriel, este mandato de que en Puerto Rico no podemos tener las cosas que necesitamos en Puerto Rico. Y recuerde que la universidad no es una Ana Geméndez, ¿verdad? Con el respeto de Ana Geméndez. Ana Geméndez es una empresa privada y ellos aceptan de acuerdo con sus criterios privados. Es del Estado, es de Puerto Rico y asiste su belleza es que asiste al pueblo de Puerto Rico en sus necesidades. Lo peculiar es que entre las cosas que ustedes han mencionado, es como si la administración central de la universidad, que lo único que hacen es, pues eso, ser administración central de la universidad. Cobran un salario para eso. Cobran un salario y bueno, para eso no hicieron las asignaciones pertinentes, porque cuando tú no estudias cuáles son el número real de personas que entran a los programas, entonces no han hecho la asignación pertinente. Cuando no verificas que los números que pones en la tabla son números equivocados, números incorrectos o imprecisos, no hicieron la asignación pertinente. Cuando no revisan las regulaciones que ellos mismos aprobaron, porque en realidad esas regulaciones sobre evaluación de programas no son de las unidades, son regulaciones que vinieron de administración central. Pues si no revisan sus propios escritos, me parece que no hicieron la asignación. Pero la gran pregunta para mí es, a veces uno puede cometer errores de buena fe y a veces puede cometer errores que son de mala fe. En este caso, la circular y las guías sobre la moratoria, reinicio y eliminación de programas tenía 3 criterios para dictaminar si el programa se podía poner en moratoria, pero tenía 6 pasos
y 11 criterios al menos para reiniciar el programa. Y el reinicio del programa decía, en la misma guía esta, decía, bueno, el programa nos envía una solicitud de reinicio y nosotros la miramos. Y la miramos en Administración Central cuando nos llegue. Y entonces, si dictaminamos que no queremos reiniciar el programa, pues hasta allí llega el programa. Si nosotros le decimos que usted puede darle reinicio al programa, entonces ahora usted tiene que enviarnos una propuesta de lo que va a ser el programa, y la propuesta tiene que ser como si fuera un programa nuevo. Así que el llamado reinicio del programa en realidad eran por lo menos 2 cosas que iban a ser evaluadas a nivel de la Administración Central, y es allí donde yo pienso que había el asunto de la mala fe, porque es que se le ve la costura de que si tú me pones un paso para reiniciar y ahora el reinicio no es reinicio, sino que es que tú me tienes que reenviar un papeleo para poder iniciar toda la cosa nueva. Y mientras tanto, yo te dejo allí a la espera de que tú hagas todo eso de mercadeo que mencionaba Alameda, para que entonces puedas recibir estudiantes. Eso era una cosa como meterte demasiados pies al camino para que tropezaras y en realidad nunca llegaras a la meta. Pero ¿por qué me preocupa esto a la hora de definir la universidad? Y yo creo que va a la yugular de lo que dijo Agustín. Hay programas que son necesarios en el país. El país ha visto en las pasadas 2 décadas una mejora significativa en la agricultura del país. Hay firmas que están produciendo nuestros productos agrícolas a lo largo y a lo ancho del archipiélago. Hay firmas que se han establecido, y en este programa hemos traído profesores del programa de horticultura para que nos describan cómo la agricultura se está levantando en el país. Y usted lo sabe, hay unas compañías allí en Aguadilla que producen panadillas, y hay unas compañías que producen tostones de pana, y los venden en el país de los puertorriqueños y los venden fuera del país de los puertorriqueños. Hay una cantidad de firmas que producen dulces del país y los venden en Puerto Rico y los venden fuera de Puerto Rico. Es más, hay de estas compañías que tienen sucursales produciendo esto en otros lugares del mundo. Así que nuestra agricultura se está levantando. Hace más de 20 años, posiblemente más del 90% de lo consumido en el país venía desde afuera. Al día de hoy se habla de un 80 y tanto % que es traído de afuera. O sea, hemos mejorado, nuestra producción ha ido en mejora. Y entonces de repente tú miras que en la lista de estos programas a poner en moratoria había programas de horticultura, programas de economía agrícola, programas de protección de cultivos, programas de protección de suelos, de la química de suelos. Pero espérate un segundito. ¿Tú quieres ayudar al país o tú no quieres ayudar al país? Esa administración central en esto hicieron el trabajo, la asignación. ¿De qué forma puedo yo, como universidad, ayudar al país de los puertorriqueños? Yo no tengo que vivir con el criterio de Trump, lo lamento. Tenemos que vivir con el criterio de que la universidad la pagamos los puertorriqueños para beneficio del país de los puertorriqueños. El gobierno tiene que ser leal al país, a nuestro país. Gabriel, tú ibas. Sí, elaborando un poco también en lo que tú dices de la mala fe, otros elementos aquí que de mala fe no están incluyendo en el análisis, es que a la universidad la han estado estrangulando los últimos años, le han quitado la mitad del presupuesto. Hace 2 semanas, de nuevo Río Piedra estuvo casi una semana entera cerrado porque no tenían electricidad, porque no tenían presupuesto para el mantenimiento de la subestación. Y eso ya ha pasado antes. Y entonces virtualmente duplica el costo de entrar a la universidad. Y no sé, los estudiantes les interesa el programa que sea que les interese, si no pueden pagarlo, pues no van a tratar de entrar. Cuando pones a la universidad en esa condición y entonces viene con una directriz de este tipo, de no, están entrando pocos estudiantes, así que síjame los programas. Eso yo creo que evidencia esa mala fe, pero
la mala fe orientada a dónde y de dónde. Pues estos administradores, ha sido bien evidente en los últimos años que le responden a la Junta de Control Fiscal y la ideología de la Junta de Control Fiscal, y la Junta de Control Fiscal ha estado bien evidente en que le interesa matar la universidad, que si Puerto Rico quiere tener una universidad de Puerto Rico va a tener lo que hacer privada, con fuentes privadas de funcionamiento, que tiene que mercadearse en investigación, por ejemplo, cobrándole a las empresas por investigación, pero no le dan presupuesto para que puedan montar la investigación. O sea, es una dinámica que hemos estado viendo ya por años, que es de tratar de matar la universidad. Decía, ayer yo escuché en el programa de Penchi al presidente de la Universidad Católica actual, José Frontera, quien fue profesor nuestro hace unos años atrás, y él decía que era un poco contradictorio si la presunción es que las universidades privadas se hagan cargo de estos programas que la universidad pública dice que no tiene dinero para mantener, pues ellos tampoco lo pueden hacer porque ellos dependen estrictamente del dinero que les ingresa. Ellos no tienen fondos del gobierno que les ayude a mantener. Por lo tanto, si la pública no puede, pues entonces la privada mucho menos. Que es precisamente la función de tener una escuela pública. Porque no todas las cosas son comercio, no todo es un negocio. En el país hace falta unas personas que sepan de ciertos temas y tú tienes que producirlos y tienes que estimularlos a que participen, tienes que becarlos, tienes que bajar. Mira, en países que tienen mucho menos, bueno, nosotros tenemos muchos recursos, aunque nos dicen que somos pobres, toman acciones definitivas cuando ven una merma en una disciplina. De la misma manera que esta gente puede decir, nosotros no vamos a admitir gente aquí, le puede decir, todo el que estudie esto, yo no le voy a cobrar matrícula. Y ya le diste una beca. No le tienes que dar un centavo, no tienes que poner un centavo en el bolsillo del estudiante, con decirle, mira, es cero costo la matrícula a los mejores estudiantes que soliciten en este programa. Eso es una manera de incentivar a alguien, que alguien que estaba pensando, mira, entre esto y esto, ¿qué hago? Ah, no, mira, aquí salgo mejor, pues me voy por aquí. O sea, hay muchas formas de tú tomar acciones. Y como señala él, hay cosas que la industria privada jamás la va a hacer. Le toca hacerlas al Estado, y la única forma de hacerlo al Estado es con nuestra organización colectiva, con una acción de bien común. Pero estos señores universitarios que tenemos ahora, administradores, ¿verdad? No parecen comprender eso. Hay otras cosas que están implícitas aquí, y es lo siguiente: la gente dice, yo hay un programa Jugando Pelota Dura, a Ferdinand Pérez lo conozco, a Mercadel y otros más, con esta argumentación, y yo quisiera discutirla. Primero, que la población en Puerto Rico ha ido bajando, y el segmento que entra a la universidad ha ido bajando, por lo tanto, la universidad va a tener menos matrícula. Eso puede ser cierto, pero eso es cierto para todas las universidades, para la Católica, para la Interamericana, para la Ana Geméndez, y es cierto para nosotros, y es cierto también para todos los programas, los que están en moratoria y los que no están en moratoria. Entonces, como el sol sale para todo y cuando llueve todo el mundo se moja, pues entonces no es nada de ridículo pensar de que todo el mundo está implícito aquí, que todo el mundo tiene que hacer elecciones y ajuste a esa condición. La otra argumentación es Calley o Utuado. Utuado ha ido bajando la matrícula, antes era 800, ahora son 200, 300. ¿Y qué? Porque la universidad tiene que proveer ese rol, ese papel a esos programas. Que tiene pocos estudiantes, ¿por qué no se vienen para Mayagüez? Sí, y tú sabes si hay cupo aquí en los salones de clase. Oye, ¿sabes si hay cupo en los hospedajes de aquí? Porque supongo que la gente no va a viajar todos los días de Utuado o de Arecibo para acá, para Mayagüez. ¿Pueden sus padres pagar el hospedaje de esos jóvenes? Exactamente, una de las que han ido aumentando. Una de las razones para que existan estos llamados colegios regionales era para que los jóvenes pudieran, por lo menos, ir en los primeros años de su universidad a esos colegios regionales, y luego, cuando por fin han aclarado en su cabeza qué es lo que quiero estudiar, qué es lo que puedo estudiar, en qué cosa yo puedo sobrevivir y hacerlo bien,
entonces podían mudarse para estudiar en otro lugar que fuera un poquito de mayor alcance, ¿verdad?, en su preparación. Yo me gustaría resaltar que la universidad tiene por objetivo proteger, desarrollar y promulgar la cultura del país que le da origen a la universidad, sea una universidad privada o sea una universidad pública. Esos tres son los roles fundamentales de la universidad. El propósito de la universidad pública es precisamente cumplir con eso. Y cuando digo cultura, no digo solamente baile, botella y canto. No. Cuando se habla de esos que se trepaban en una camilla colgando de un helicóptero para arreglar postes de electricidad, eso se llama cultura de trabajo. Eso no lo puedo hacer yo, ni lo puede hacer aquí Alameda, lo lamento. Yo lo aprecio muchísimo, pero yo estoy seguro que él haya trepado en la camilla esa. Muchacho. Eso no saldría muy bien la cosa. Cultura también incluye el contable que nos ayuda a llevar las planillas cuando nos toca. Cultura es el maestro que sabe cómo me puede enseñar algunas cosas. Cultura es eso que significa la persona que se da cuenta de que este joven puede distinguirse en esta tarea si yo propiamente logro empujarlo para que se dé cuenta de lo que eso significa para él. Cultura es el trabajo que hace la enfermera en el hospital que te atiende y sabe cómo ponerte la inyección y sabe cómo convencerte de que te dejes poner la bendita inyección que te va a hacer bienestar. Cultura es el que cocina, cultura es el que hace la gerencia, pero de manera leal al país. Cultura es una cosa muy amplia y la universidad tiene por objetivo fundamental el que aquellas personas que nosotros sacamos de la universidad se conviertan no tan solo en profesionales de bien, sino también en ciudadanos de bien. Eso es parte de todo eso que ustedes han estado mencionando aquí. Y es parte de lo que, ¿por qué esos 64 programas? Allí hay una cantidad de programas que uno piensa, pero ¿cómo se le ocurrió a nadie el poner estos títulos de programas en esa lista de programas para supuestas moratorias? Hay ocasiones en que yo he pensado en los pasados tantos días de si no sería que alguien le tiró una cascarita de guineo a los pies del presidente de la universidad, porque él al final y a la postre es el que firma, quien lo manda a mandar un documento que era mal estudiado, pero él es el que aparece de cara. Los que estaban detrás, los que diseñaron esa cosa, son los que realmente le hicieron un servicio muy flaco a la universidad, de la cual son parte. Y entonces por eso insisto tanto en que el gobierno, y eso incluye todas las corporaciones públicas, tienen que ser leales a lo que es el país para el cual están trabajando. El asunto de estar mirando como si fuera, yo quiero emular las boberías que sacan en otros países y tratar de hacerlas acá. Y en el caso nuestro, el gobierno en las más de las veces copia del gobierno estadounidense las boberías que allá se les ocurren y las tratan de importar aquí sin mirar ni tan siquiera si pudieran ser beneficiosas para nosotros. Y entonces terminamos con esta sarta de disparates. Como dijo Agustín, allí hay una serie de criterios que son cuando menos estúpidos, pero ciertamente son muy mal pensados para yo tratar de evaluar si el país necesita o no necesita de estos llamados programas académicos. ¿Habrá algo más que se nos queda de qué es lo que la universidad puede hacer? Yo tengo algo más para mencionar, pero antes de yo mencionar, que se nos hubiera podido quedar de mencionar. Dale. No. Yo creo que hay algo bien útil. Yo tuve un buen amigo en la universidad de nombre Eric Phoebus. Uh-huh. Phoebus era profesor californiano. Su padre había sido contable y había sido trotskista. Uh-huh. Era de Trotsky.
era, o sea, de creyente, el papá. No de la Unión de los Trotskistas. No. El papá de él había sido comunista, a pesar de ser contable, así que él había visto muchas cosas. Pero Eric aprendió muchísimas cosas y una vez me dijo algo como lo siguiente: en la universidad hay dos cosas como recursos que son invaluables en el sentido de que no tienen par en toda la sociedad. Uno es el colectivo de profesores, porque no los tienes en otros lugares. Y el dos es la biblioteca. El colectivo de profesores porque son personas no tan solo que saben, sino que están dispuestas a compartir su conocimiento con sus estudiantes. Están dispuestos a guiar a sus estudiantes para que se superen como profesionales en la vida. ¿Y por qué eso es importante en la universidad? Porque esos son los mismos que saben cómo se hace la excelencia en la educación de los estudiantes. Tú no puedes definir excelencia en la educación con un gerente académico a nivel de la presidencia, 4 niveles distanciados del salón de clase. Eso no ocurre. No tan solo porque pudiera ser una persona que sabe de historia, pero no sabe de ingeniería o de física o de trabajo social, sino es que está muy distanciado. Ya no está en el salón de clases haciendo lo que es menester, esos pequeños detallitos. ¿Cómo selecciono este texto? ¿Cómo organizo este laboratorio? ¿Cómo llevo a los estudiantes a una expedición de campo para ver cómo se hace la inseminación de las vacas en el campo? ¿Cómo se estudia el suelo de manera tal que yo pueda determinar si ese suelo es productivo o no? ¿Cómo voy y examino las necesidades de una comunidad? Y ahora, ¿cómo nosotros podemos tratar de ayudar a que esa comunidad trabaje mejor? Pero lo tengo que hacer con estos estudiantes que tienen un ánimo inmenso de trabajar, pero tienen también un nivel de ignorancia que es parte de lo que somos todos cuando somos jóvenes. Pero en la universidad tienes profesores dispuestos a trabajar en pequeños detalles para mejorar la educación. Cuando a mí se me olvida que esos son las personas que mejor conducen la universidad en la dirección de la gestión universitaria. Cuando yo dejo de tenerles el respeto que su conocimiento y su sabiduría significa, en ese momento yo estoy enflaqueciendo los servicios que la universidad puede otorgar. En ese momento yo estoy haciendo un trabajo muy pésimo como gerente universitario. Y a mí se me hace que algo de lo que estaban en estas circulares muestra que hay un pobre entendimiento o un pobre concepción en este momento en algunos niveles de cómo es que la universidad funciona. Y en eso, allí hay un error de, no sé si de ignorancia, pero ciertamente de desilustración terrible. Sí. Mira, una de las cosas también que yo he visto es que en las universidades en Estados Unidos tampoco ni imitamos la Universidad de Estados Unidos, porque la cúpula gerencial de la presidencia, cógete la presidencia de la Universidad de Harvard, Lawrence Summers, que es un conocido economista, Summers, fue presidente de la Universidad de Harvard. Cuando yo vi una vez un artículo de él, la presidencia no tenía tanto presupuesto de lo que tiene la Universidad de Puerto Rico, no tenía tanto personal. Y uno se hace la pregunta, oye, ¿es necesario ese presupuesto, ese gigantismo? Y me recordé de que cuando se fue Hatton, aquel que fue presidente de la universidad, ¿te acuerdas? Haddock. Cuando Haddock se fue, dijo que él estaba avasallado porque los políticos querían ponme a Juancito, ponme a Pedrito, ponme a y los salarios allí no son al salario mínimo, son salarios altos. Entonces, abultaba la cúpula y como la política aquí en Puerto Rico no puede ya quizás meterse en la academia, ¿verdad? Porque para dar clases de física tiene que tener por lo menos maestría o doctorado, o en economía igual, y etcétera, etcétera. Pero en la parte administrativa y en la cúpula gerencial, ahí es que entonces los políticos hacen su agosto. Y eso es lo que precisamente, si queremos imitar las universidades de Estados Unidos, pues vamos a imitar lo bueno
porque lo imitamos lo malo y también seguimos con la politiquería metida aquí. Harvard, ya que la mencionaste, Harvard es una universidad en donde hay más de 20 bibliotecas. A pesar de que es una universidad pequeña, hay bibliotecas, o sea, un cúmulo de recursos bibliotecarios que es para los diferentes temas de los cuales ellos interpretan que es importante el que ellos mantengan esos programas. Además de eso, Harvard es una universidad en donde el presupuesto anual de Harvard es posiblemente tan grande como el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en la actualidad. Y a pesar de eso, la presidencia de Harvard no tiene ese predominio en la manera en que se desarrollan los programas o los cursos o las cosas, porque, bueno, pues porque el presidente de Harvard eventualmente reconoce que yo sé un poco de economía, pero a pesar de eso, los que están allá en el departamento de economía son los que tienen que hacer la cosa de economía, no lo hago yo. Y los de física, y los de biología. Y los de biología tienen que hacer la cosa. Yo no sé nada del cuento ese de genética. Bueno, pues allí hay gente que sabe de ese cuento y van a hacer ese asunto lo mejor posible. Así que el detalle está en reconocer. Yo creo que Aurelio, mi gran amigo Aurelio Mercano, lo describía de manera bien clara. Zapatero a sus zapatos. Tan sencillo como eso. Agustín, tú ibas a reventar. Nosotros tenemos un problema serio con la administración universitaria de alto nivel. Como señala Alameda, es el foco de corrupción dentro de la corporación pública, que es la Universidad de Puerto Rico. Hay circulando un documento en estos días, que es una auditoría interna que hace la Junta de Gobierno. Los auditores de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico le señalan al señor presidente que está atornillando a 4 funcionarios de confianza que trabajaban para él. Uno sale de aquí de Mayagüez, otro sale de Río Piedras, los otros 2 no recuerdo de qué recinto salen. Gente que los llevan de los recintos a trabajar para el presidente en puestos de asesoría muy bien remunerados. Y ahora, antes de parece que le anticipa su salida y los atornilla haciéndolo, dándole posiciones de carrera, pero lo hace tan torpemente que el mismo auditor de la Junta de Gobierno le dice, mire, esas posiciones aquí no estaban creadas, no tenían presupuesto, no hay análisis de necesidad. Aquí no se pasó por un proceso de recursos humanos para determinar que aquí en la Administración Central Universitaria hacía falta esta posición, no la persona, la posición, ¿verdad? Esas funciones aquí hay que ejecutarlas. Pues le dan en la posición, entonces al final le pasan la mano y le dice, por favor, porque el memorando va dirigido a la Junta de Gobierno, que es la supervisora del presidente, por favor díganle al señor presidente que no haga esas cosas. Eso es lo que eso no se hace, eso es lo que concluye. Mira, ese memorando es para concluir, a este señor hay que votarlo, y esto hay que hacerlo público porque nosotros no podemos continuar dándole posiciones que después deciden los destinos académicos de los recintos a personas que no hacían falta tener en posiciones que no habían sido creadas, que no aportan nada al desarrollo universitario, excepto el concepto de corrupción. Eso es un nombramiento corrupto. Eso todavía no ha salido en la prensa. Coge por las redes sociales, y todo el que lo manda y dice, este documento es interno y es privado. Ten cuidado cuando lo mueva. Pero ya está fuera, o sea, es la abriste ya la caja de Pandora. Alguien enojado sacó ese documento. Esto pasa al mismo tiempo que sacan la porquería esta de cejar los programas. Entonces tú tienes por un lado la idea de que vamos a hacer esto para ahorrar dinero, y por el otro lado yo, el mismo tipo que estoy mandando y diciendo hay que cejar programas, hay que darle menos oportunidad a los estudiantes, ¿okay? Pero yo soy el que estoy atornillando gente violando todos los procesos internos de la universidad, ¿okay? Voy a gastarme el dinero invirtiéndolo en esta acción corrupta. Pues mira, tú no sirves. Yo lo siento mucho, pero tienes que salir de allí. Y nadie que venga puede actuar de la misma manera. Y los que le permiten hacer eso, también hay que sacarlo. De hecho, la cúpula de la Universidad de Harvard, de Lawrence, cuando estaba Sommer, ¿verdad? Ellos eran fundamentalmente como una especie de grupo de relaciones públicas.
porque ellos iban a las empresas importantes para recibir grants, ¿verdad? A Microsoft, a aquella, a la IBM, y esa era su función. No era una función de quitar, tener gente allí, hacer lo que está diciendo Agustín y que los auditores de la Junta de Gobierno están señalando. Eso es la función de una presidencia en una universidad, no la función que están haciendo estas personas. Ajá, sí, no, es que ahorita Carlos también mencionó que esto parece que hubiera sido una cascarita. Y de hecho sí, estoy al tanto de que hay muchos rumores de que hay un sabotearle la presidencia al presidente actual de la universidad, porque pues cambió la gobernadora, es época de cambio. Que ya mismo veremos otro presidente, pero mientras no sea un cambio real en la universidad, como el que está buscando la legislación que se ha estado presentando de reforma universitaria y que en el Senado anterior no pasó por la intervención conjunta del entonces presidente del Senado, José Luis Dalmau y Rivera Schatz, de parte del PNP. Mientras no se haga un cambio real, como sería esa nueva ley universitaria, y los políticos sigan teniendo el control de la Junta de Gobierno y de toda la administración, vamos a seguir con este tipo de barbaridad. Déjeme insertar aquí una cosita. Jorge Haddock fue un presidente que trajo muchas vicepresidencias a la universidad. Y cada vicepresidencia no viene sola. El vicepresidente llega con ayudantes, vicepresidentes asociados, secretarias. Así que cada una de esas oficinas que estableció el expresidente Haddock era una fila de personas. Y la realidad es que todo eso cuesta una cantidad de dinero inmensa para funciones que en ocasiones están mucho mejor localizadas a nivel de los recintos, especialmente si el recinto tiene el tamaño apropiado. Porque si tienes un recinto pequeño, con muy pocas personas, pues la cosa es posible que se les hace complicada. Pero allí es donde pues no se pueden tratar todos los recintos de la misma manera. Sería un poco iluso decir que yo voy a poner a un cogedor, ¿cómo se llamaba? Aquel cogedor de 100 y 200 metros, Juan Torena. Hussein Bolt, el de Jamaica. Y había uno que era de los 400 metros y de 800 metros, cubano, Juan Torena. Y lo voy a poner a coger con uno de nosotros. Pues no, lo lamento, allí hay una disparidad enorme. Que tenga cuidado Juan Torena conmigo. Contigo, tú coges bien, pues porque él tiene las piernas bien largas, que el tipo era 6'4", 6'5", cada tranco era una cosa inmensa. Entonces lo mismo le pasa a los recintos, la realidad es esa. Pero entonces hay cosas que uno no entiende. Usted trata de decir, yo voy a ahorrar dinero en la universidad y empiezo a nombrar fotutos, ¿verdad? A ocupar posiciones allí. Pero sin embargo, cuando le hablo de mercadear los programas, lo que pudiera ser mucho más útil es que yo tenga un profesor al cual yo le pongo lo que llamamos nosotros una compensación adicional, que eso es una bicoca de dinero, para que coordine visitas a las escuelas con profesores de los distintos departamentos. Y eso sería en mercadeo de los programas por mucho más efectivo. Eso, un profesor con eso le cuesta mucho menos al recinto que todas las vicepresidencias que tú puedas poner allí para supuestamente atender cosas que al final y a la postre muchas de ellas no hacen nada. Bueno, ya vimos lo que es el resultado de esto. Así que... Mira, un planteamiento que yo estaba haciendo, nosotros hacemos muchos foros en el recinto de Mayagüez. ¿Por qué no llevar varios foros a las escuelas superiores sobre nosotros, hablando sobre los diferentes temas que los estudiantes les interesen? Por ejemplo, yo he estado por hacer una columna que se llama ¿Cuánto vale Bad Bunny? ¿Cuánto vale Bad Bunny? Y los estudiantes les gusta Bad Bunny. Y si tú hablas de la economía de Bad Bunny, pues ellos se van a interesar. Por lo menos van a ir. Y ahí entonces tú utilizas eso de gancho para promover el departamento
y las diferentes disciplinas aquí del recinto. Por ejemplo, es un ejemplo. No, y es claro, ha habido personas que me dicen, bueno, pues resulta que Bad Bunny, sin que el gobierno, sin que los puertorriqueños hayan tenido que pagar un centavo, la publicidad que le hizo al país de los puertorriqueños y a sus necesidades y a sus circunstancias es por mucho mejor que todas las oficinas que tiene actualmente el gobierno para darle promoción al país de los puertorriqueños. Cierra el DMO ese. El DMO es una cosa bien cara comparada con la nada que le tuvo que pagar a Bad Bunny para conseguir que ahora tengan, ¿qué cosa? 30,000 personas haciendo reservaciones para venir a escuchar lo que sean sus conciertos. Yo pienso que realmente, y se nos fue el tiempo y no llegamos al segundo tema, que era, ya lo tenemos para la semana que viene, el tema de la economía política sobre el liberalismo y el desarrollo de la época industrial, ¿verdad? Revolución industrial. De la revolución industrial. Pero yo creo que es importante, puertorriqueño, tú que me escuchas, que es necesario, no hay forma de salir del hecho de que el gobierno y sus estructuras tienen que ser leales al país de los puertorriqueños. Y ser leal al país de los puertorriqueños significa defender nuestra cultura, defender nuestra gente, defender y atender nuestras necesidades, educarnos para servir al ciudadano puertorriqueño. Y hay muchos niveles de ciudadanos puertorriqueños, desde aquellos que tienen muchas cosas en su vida, hasta puertorriqueños que viven en condiciones bastante paupérrimas. Pero todos ellos somos puertorriqueños. Todos nosotros pagamos impuestos, porque en Puerto Rico ya no hay uno que no pague impuestos. El menesteroso que duerme debajo de un puente, cuando compra un refresquito allí en la tienda, tiene que pagar el IVU. Y eso es impuesto. En el momento en que paga impuestos, también tiene derechos a recibir servicios de la comunidad. Aun si usted pensare que usted no es cristiano y dice, pues no, ese tipo vive allí debajo del puente. No, ese tipo es una persona que merece unas consideraciones y unas ayudas que nosotros debemos trabajar como sociedad. Les hemos hablado en nuestro programa y su programa, Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua y el Movimiento Diálogo Soberanista. Hasta el próximo sábado, y esperamos llegar a nuestra cátedra sobre economía política. Señores, que tengan muy buen día. Quiero un pueblo. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Mayagüez, 71. Sigue la música. Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si me dejas de nuevo un corazón sin vida.